Para nosotros es un gran honor poder organizar esta conferencia desde la especialidad en Derecho Penal de la Universidad DELA. Es un gran honor poder contar con este expositor, Miguel Cuviziel. El profesor doctor Miguel Cuviziel es desde 2017 profesor de Derecho Penal Alemán Europeo, Derecho Procesal Penal, Filosofía del Derecho y Derecho Comparado de la Universidad de Augsburgo, Alemania, y anteriormente fue profesor de Derecho Penal, Teoría del Derecho Penal y Derecho Penal Comparado de la Universidad de Colonia, Alemania. En el año 2016 fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad San Pedro de Lima, Perú. De manera tal que para nosotros es un gran honor poder contar con su exposición, se lo agradecemos profundamente. Y también vamos a contar, además de la organización, vamos a contar con la ayuda como moderador y traductor de Leandro Díaz. Leandro Díaz es doctorando y asistente científico en la Universidad de Wurzburgo. Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires y es egresado de la maestría en Derecho Penal de nuestra universidad, de la Universidad de Itela. Y en el año 2018 tuvimos la gran suerte de que se haya incorporado al cuerpo docente de la especialización y de la maestría en Derecho Penal, así que para nosotros también es un gran honor y también un orgullo que esté Leandro en esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por el interés en la conferencia y también por el interés en las actividades que organizamos desde la maestría y la especialización en Derecho Penal, y estamos abiertos, por supuesto, a seguir el contacto por si surgieran algunas cuestiones, algunas dudas, algunas preguntas sobre nuestra organización de los posgrados. Entonces, si les parece bien, los dejo en excelentes manos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y bueno, arranquemos. Muchas gracias, queridos colegas. Saludos cordiales a Argentina y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la posibilidad de discutir con ustedes. Y sobre todo, muchas gracias al señor Leandro Díaz por la traducción de este texto que yo escribe en honor del profesor Sanzinetti de Buenos Aires. Las sociedades por acciones, asociaciones y partidos políticos son personas jurídicas, pero no ficciones jurídicas carentes de vida. Más bien, despliegan intencionalmente efectos reales y jurídicos y desarrollan una personalidad asociativa cuya existencia y desarrollo es independiente de las personas físicas individuales. También es indiscutible la considerable influencia de las asociaciones de personas en la sociedad. Ya a mediados de la década de 1950, Ježek consideraba que en virtud de su organización y de la agregación de activos con un propósito, las asociaciones ejercen una influencia en la economía, la política, el periodismo y otros segmentos de la sociedad que los individuos nunca podrían reunir por sí mismos. A pesar de esta idea, 70 años pasado, prevaleció en Alemania la opinión de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas quedaba excluida por razones jurídicas, culturales y dogmáticas. Esto se justificaba con el argumento histórico de que esa responsabilidad penal de las asociaciones era ajena al pensamiento jurídico alemán. A ello se añadía la objeción dogmática de que los conceptos de acción y de culpabilidad no podían transferirse a las personas jurídicas. Como resultado, generaciones de juristas alemanes aprendieron una frase que parece proclamar una verdad evidente y detener cualquier discusión posterior. Societas delinquere non potest. Societas delinquere non potest. Hace solo unos años se dijo que un derecho penal que regiera respecto de las asociaciones era incompatible con los principios estructurales lógicamente necesarios del derecho penal.
En ese momento ya se estaba haciendo evidente que las reglas vigentes hasta entonces de la ley de las contravenciones serían sustituidas por reglas más amplias de derecho penal o, al menos, por reglas similares del derecho penal. La perspectiva histórica y de historia de las ideas muestra tres cosas. En primer lugar, las reglas sobre las sanciones a las asociaciones que se extendieron en Alemania hasta el siglo 1018 y sobrevivieron hasta los años 60 del siglo XX, no se basaban en absoluto en irracionalismo. Más bien, existían razones políticas tangibles para sancionar a las asociaciones. En segundo lugar, la historia del derecho muestra que el principio societas delinquere non potest no es una verdad válida intemporalmente, ni siquiera en Alemania, sino el resultado intermedio de un desarrollo en la historia de las ideas. Al mismo tiempo, se confirma la proposición según la cual la historia del hecho no se escribe, es decir, no tiene una existencia objetiva y fija, sino que es una narrada, a veces incluso modificada deliberadamente por el apego del respectivo autor a sus presentes y según sus convicciones y intereses. En todo caso, es históricamente incorrecta la afirmación de que el castigo de las asociaciones resulta ajeno del pensamiento jurídico alemán y que se deriva únicamente del sistema jurídico angloamericano, como destacaron el Tribunal Supremo Federal Alemán y muchos profesores de derecho en la posguerra. En tercer lugar, el debate sobre el derecho penal de las empresas muestra que también es posible hacer política con el uso de los conceptos del derecho penal y la dogmática. Esto se aplica no solo a las teorías de la pena, cuyo carácter eminentemente político es evidente, o el concepto del bien jurídico, sino también a los conceptos de acción y de la culpabilidad. En cualquier caso, un examen del debate deja claro que los conceptos de acciones y de la culpabilidad han sido utilizados como una objeción estratégica a la introducción de un derecho penal de las empresas, aunque estas objeciones no eran en absoluto sólidas desde un punto de vista dogmático y ahora han perdido casi por completo su poder persuasivo. Por tanto, la cuestión de si se considera que las empresas son capaces de actuar y de culpabilidad no es una cuestión dogmática, sino una cuestión de política jurídica. Las respuestas cambiantes de la ciencia del derecho penal reflejan las convicciones prevalentes en una sociedad. Desde este punto de vista, las razones del reconocimiento o no reconocimiento de las penas a las asociaciones o empresas no han de ser buscadas en la lógica sistémica, sino en las necesidades políticas. El hecho de que el principio societas non delinquere potest sea simplemente una posible respuesta a la cuestión de la capacidad delictiva de las asociaciones de personas, que queda demostrado por el hecho de que en Alemania el castigo de las asociaciones fue posible durante siglos. Al comienzo del desarrollo está la adopción del concepto de culpabilidad del derecho canónico por el derecho penal secular moderno, cuya ventaja decisiva fue abarcar las asociaciones de personas y hacer posible su castigo. Las empresas en el sentido actual no existían todavía. En cambio, el castigo se aplicaba a los pueblos, abadías, gremios, cofradías y otras corporaciones que en ese momento desempeñaban un papel considerable en la vida comercial del individuo
ya que el Estado aún carecía de poder necesario para ordenar la sociedad. Solo cuando se estableció el Estado moderno, los intermediadores eclesiásticos y sociales perdieron gran parte de su importancia política. Así, no solo disminuyó su poder como asociaciones, sino también la necesidad de regular y sancionar su comportamiento a través del derecho penal. Recién en este contexto ganó aceptación el rechazo de la punibilidad a las sanciones, también desde un punto de vista dogmático. Así se lee en Feuerbach que el sujeto de un delito es necesariamente solo el individuo. La universidad es incapaz de cometer cualquier clase de delito. Las importantes codificaciones del derecho penal del siglo 1909, en particular el Reichsstrafgesetzbuch, prescindieron de las regulaciones sobre el castigo de las personas jurídicas. A pesar de esto, las regulaciones individuales sobre la sanción de las cooperaciones se mantuvieron en el derecho accesorio y el estadual. Su hora llegó cuando, con cierto retraso, la revolución industrial también se desarrolló en Alemania. Ahora ya no eran las iglesias y los gremios los que influían en la vida de los ciudadanos con su poder económico-político, ni los competían con el Estado. En cambio, surgieron cooperativas y grandes empresas. Estas últimas se unieron en sindicatos y carteles y se interpusieron, con así de decirlo, entre el individuo y el Estado. El propio Estado también cambió. Tuvo que cambiar para hacer frente a las consecuencias del rápido crecimiento de la población y la industrialización. Con este fin, transfirió algunas de sus tareas a instituciones de derecho público jurídicamente autónomas y las autoridades regionales. Cuando después de la crisis económica, la economía de mercado se regló con más fuerza, también se les prestó atención a las posibilidades de imponer sanciones reglamentarias a las personas jurídicas. Pronto aparecieron obras que relativizaban las objeciones dogmáticas a las penas, a las afectaciones o legitimaban la función de las asociaciones. No fue hasta mediados de la década del 50 de este siglo que el derecho penal de las asociaciones volvió en el centro de la discusión. Esto fue impulsado por las disposiciones imitadas por las potencias ocupantes que prevían el castigo de las personas jurídicas por violaciones de la legislación cambiada después Segunda Guerra Mundial. Según un decreto sobre divisas aplicable a Berlín, bajo ciertas condiciones similares a un artículo del Código Civil alemán, las asociaciones de personas podrían ser acusadas de acciones delictivas cometidas por los miembros del directorio, los socios o los empleados. Si bien es cierto que él subrayaba el carácter vinculado de esta norma, el Tribunal Supremo Federal señaló que el Tribunal Estadual tendría que admitir que es contrario al pensamiento jurídico alemán hasta este momento imponer una sanción penal a las personas jurídicas. Esta última no encaja con el concepto ético social de culpabilidad y de pena desarrollado en el derecho alemán. En el contexto de estas y otras decisiones se desarrolló un debate de política jurídica en Alemania 70 años pasados.
La mayoría de los doctrinarios se opuso a ese esfuerzo. Los argumentos centrales fueron que la ciencia del derecho alemán no conozca la pena para las acusaciones y que esta no es compatible con el concepto de culpabilidad en el sentido de las convicciones jurídicas alemanas y el concepto alemán de pena clásica. En cambio, las penas de asociaciones les fueron imputadas unilateralmente al pensamiento jurídico extranjero que refleja las tradiciones nativas de las potencias ocupantes, cuya dogmática, especialmente la teoría angloamericana de la culpabilidad, no estaba tan desarrollada como los conceptos alemanes modernos. Esto es, como hemos visto, inexacto en todos los aspectos. Es una fake news. El hecho de que estas proposiciones hayan sido escuchadas y aprobadas tiene dos razones. Por una parte, el tono a veces condescendiente y displicente indica que después de la catástrofe moral de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, los penalistas alemanes, en un acto de exceso de conciencia, se esforzaron por colocar a la supuesta cultura jurídica alemana de alta calidad por encima del pragmatismo y la civilización angloamericanos. En segundo lugar, a principios de los posguerra, los conceptos de culpabilidad colectiva y pena colectiva se asociaron principalmente con el Estado y la jurisprudencia del Tribunal Militar Internacional de los Estados Unidos, por ejemplo, así como la cuestión de la culpabilidad de la gente alemana por la guerra y el genocidio. En cualquier caso, Karl English, una sentencia muy famosa en este tiempo, no puedo dejar de señalar en el debate sobre el derecho penal de las empresas que habría un hartazgo respecto de la responsabilidad penal en función del azar. No se podría responsabilizar sin culpabilidad en virtud de lo que otros han hecho de forma culpable y con quienes al azar, el desconocimiento, la buena fe nos han reunido en una asociación. Esto encontró a mediados de la década del 50 una buena recepción. En este contexto sociocultural y político, prevaleció la opinión de que las personas jurídicas no eran ni capaces de actuar ni capaces de culpabilidad. Incluso en ese momento, esta posición ya no era apta para producir adeptos a nivel internacional. Sin embargo, sobre todo, las referencias a la falta de capacidad de actuar y de culpabilidad tenían a menudo más el carácter de una afirmación imposible de probar que el de un argumento bien fundado. Si se coloca la mirada en el concepto de acción, este último implica la capacidad de una persona para realizar actos jurídicamente significativos. En consecuencia, la capacidad de actuar en el ámbito jurídico penal significa la posibilidad de realizar el tipo penal de una ley penal de manera imputable. El hecho de que las personas jurídicas son capaces de actuar en términos jurídicos es algo indiscutido. Por ejemplo, celebran contratos válidamente. En el deceno de 1950, si siquiera se aclara por qué se debería aplicar otras cosas en el derecho penal. Franz von Liszt ya había formulado la pregunta retórica de por qué las personas jurídicas capaces de celebrar contratos válidamente no podían también celebrar contratos fraudulentos. El hecho de que una persona jurídica sea incapaz de actuar en el ámbito del derecho penal por carecer de sustancia físico-espiritual no es,
de ningún modo un fundamento sin un petitio principii. La permanencia de modo a menudo incuestionable de la tesis de la falta de capacidad de actuar en el derecho penal se debe probablemente también a que la totalidad de la dogmática jurídico-penal está desarrollada a partir del ejemplo del derecho penal. La tesis de que las personas jurídicas carecen de capacidad de culpabilidad ha demostrado ser particularmente eficaz en el debate. Ya era indiscutible en el decenio de 1950 y durante décadas constituye el denominado común dogmático de la ciencia del derecho penal alemana en los debates políticos criminales que se repiten periódicamente. El fundamento de esta tesis de la incompatibilidad es, en muchos casos, un concepto de culpabilidad que estaba muy extendido en los años 50 y 60. Según esto, la culpabilidad significa reproche ético-social. Ježek resume esta intuición que sigue siendo común hoy en día al señalar que la acusación de una falta ético-social solo tiene sentido en relación con la personalidad humana individual. El observador imparcial, sin embargo, se pregunta simplemente, ¿por qué no? Después de todo, la sociedad también les aplica estándares morales a las actuaciones de las empresas. Así, las empresas, clubes y otras personas jurídicas tienen a justificarse públicamente cada vez más seguido por su deficiente moral compliance, no solo por la explotación legal a nivel jurídico de las relaciones laborales precarias que tienen en países extranjeros, sino incluso por el mero comportamiento censurable de los empleados. Además, el derecho europeo y alemán les asigna cada vez más una corporate social responsibility a las empresas. Ahora bien, se podría objetar que la obligación de informar no es una norma de conducta de derecho penal y que la evaluación moral de la conducta por la sociedad debe distinguirse de la evaluación jurídica penal por parte de un tribunal. Sin embargo, es precisamente este último lo que demuestra la insuficiencia del concepto etizante de culpabilidad. Una sentencia penal no emite precisamente ningún juicio moral sobre una persona, física o jurídica, sino que mide el comportamiento exclusivamente en función de las normas jurídicas. De ahí que un concepto de culpabilidad que ve una condena, también un reproche ético, no contradice la punabilidad de las personas jurídicas, sino que es incompatible con la legitimidad y el significado de la pena en su conjunto. Una condena no pronuncia un reproche ético, sino que marca la responsabilidad jurídica de un individuo por una lesión al derecho. Por consecuente, la penal restaura simbólicamente el derecho, no la integridad de las normas ético-sociales. Herr Diaz, würden Sie eine Seite lesen für mich? Ja, kein Problem. Si se rechaza un concepto ético-social de la culpabilidad, como hace la opinión dominante hoy en día, se plantea la cuestión de qué otras razones podrían adoptar la presunción de que una asignación de responsabilidad en virtud del derecho penal solo debería ser posible respecto de las personas físicas, pero no respecto de las personas jurídicas. La respuesta habitual a esta pregunta es la siguiente: porque una persona jurídica no puede decidirse a favor del derecho y en contra del ilícito. Si se quiere deducir de este enunciado que la responsabilidad penal solo puede estar justificada si se puede establecer positiva y empíricamente
el libre albedrío de la persona a la que se le debe atribuir la acción como un hecho punible, entonces el enunciado explica demasiado, porque esta prueba no puede obtenerse ni siquiera en el caso de las personas físicas. Pero tampoco hay que dejarse llevar, ya que el Código Penal declara que las personas físicas de cierta edad son por regla general capaces de cometer un delito, por ejemplo en el parágrafo 19 del Código Penal alemán. Si no hay razones especiales con las que se pueda distanciar a una persona de su acción ilícita, por ejemplo, las establecidas en los parágrafos 20 y 25 del Código Penal alemán, se la considera responsable desde el punto de vista jurídico. El derecho también puede hacer esa determinación en relación con las personas jurídicas. Y ya lo hace hoy en día, entre otros lugares, en el parágrafo 30 de la Ley de Contravenciones. Según esta disposición, las personas jurídicas son responsables por el accionar de las personas que se encargan de la dirección, mediante los cuales la persona jurídica actúa jurídicamente y persigue los intereses económicos de los accionistas que la respaldan. En ausencia de circunstancias excepcionales, el accionar vinculado a la empresa de una persona encargada de la dirección no puede disociarse de la persona jurídica que le da a la conducta su particular sentido social y jurídico. El soborno realizado por uno de los directores con el fin de obtener un contrato no es solamente un episodio de la vida de ese ser humano, sino que tiene una conexión que no puede ser separada de la empresa. Es un corporate crime, ante el que se puede reaccionar con una multa administrativa o con una pena, sin que ello suponga ninguna diferencia en materia de teoría de la pena. Gracias, Leandro. Por favor. Ahora puedo más. Schünemann contesta este argumento con una comprensión de la culpabilidad orientada a la prevención por medio de disuasión. La amenaza de pena se dirige a un maximizador racional de utilidad que debe ser disuadido de cometer un delito. Por tanto, el destinatario solo puede ser una persona capaz de comprender la norma y cumplirla. Sin embargo, ya es dudoso que la prevención general negativa pueda considerarse como la teoría de la pena a partir de la cual es posible modelar la imputación penal y los conceptos de la dogmática jurídica penal. Aparte de esto, la objeción no explica por qué no es permisible centrarse en el efecto disuasorio que la amenaza de pena ejerce sobre la persona que actúa en términos físicos y que está encargada en la dirección de la persona jurídica. Después de todo, la prevención por disuasión tiene sentido precisamente en las acciones comparativas que se guían más por los cálculos de beneficios que por el comportamiento cotidiano. Por tanto, habría que explicar por qué la culpabilidad de la persona jurídica no debería residir en la conducta incorrecta de las personas físicas a través de las cuales actúa de hecho y de derecho. Luis Greco se opone a esto en virtud del carácter altamente personal de la culpabilidad. La culpabilidad de la persona física no puede serle imputada a la persona jurídica. Sin embargo, ya de por sí se plantea la cuestión de si se trata verdaderamente de la imputación de una culpabilidad ajena, porque a diferencia de las personas jurídicas, a quienes no se les puede imputar la culpabilidad de terceros para justificar una persona, las personas jurídicas no pueden actuar ni de hecho ni de derecho de manera altamente personal. Por el contrario, las personas físicas actúan en su nombre, sí que es posible separar las acciones de las personas físicas del conjunto, es decir, de la asociación o las personas jurídicas. Mientras que en el caso del accionar de diversas personas físicas es necesario separar los ámbitos de la responsabilidad, impedir una imputación admisible de una culpabilidad ajena,
Las personas jurídicas solo actúan a través de personas físicas y estas también actúan en su nombre si existe un vínculo jurídico con la asociación. Por conseguente, un hecho punible vinculado a una asociación no representa solo un hecho punible individual, sino que, debido al especial contexto fáctico y normativo, siempre es también un hecho que crea la culpabilidad de la persona jurídica. Muchas gracias. No, pero... Hola, perdón, tenía justo apagado el micrófono, perdón. Arrancamos entonces la sección de preguntas de Q&A. Quisiera comenzar yo con una pregunta para el profesor Cubicil. Muy sencillamente, ¿cuál es, según su opinión, el futuro de las personas, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Alemania? Puede responder en alemán, yo me encargo de hacer la traducción al español. Ich glaube, dass die Bedeutung wachsen wird. Ganz einfach deswegen, weil die Bedeutung juristischer Personen, das heißt von Unternehmen, aber auch beispielsweise digitale Unternehmen, also sowohl klassische Unternehmen als auch digitale Unternehmen, in unserer modernen Gesellschaft, sowohl in Deutschland als auch in Argentinien wahrscheinlich, einfach von unüberschätzbarer Bedeutung ist. Und das weiß die Bevölkerung, das weiß die Gesellschaft und das weiß die Politik. Und die Bevölkerung hat sich seit vielen Jahrzehnten daran gewöhnt, Verantwortung für Rechtsverletzungen bei juristischen Personen zu lozieren. Und die Politik greift das jetzt nach Jahrzehnten auf und statuiert Regeln, die diesem gesellschaftlichen Bedürfnis nach Markierung von Verantwortung Rechnung tragen. Und diese Gesetzesänderung, an der gerade gearbeitet wird, beendet einen deutschen Sonderweg, indem es ein besonderes Gesetz schafft, das zwar nicht Strafrecht heißt, aber tatsächlich Strafrecht ist. Und diese Bedeutung dieses Gesetzes ist sehr, sehr groß. Leandro, wir hören dich nicht. Jetzt okay, danke. Básicamente lo que dice el profesor Cubicil es que el significado de la responsabilidad penal, o mejor dicho, la importancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas va a aumentar en el futuro, ya está aumentando en estos tiempos. Esto lo sabe la sociedad, esto lo sabe la política. No solo está aumentando la importancia de las sociedades tradicionales, de las empresas tradicionalmente entendidas, sino también las empresas digitales, y obviamente la política está reaccionando y tiene que reaccionar ante esta modificación en la percepción de la importancia de las sociedades. De hecho, la política y la sociedad le piden a las empresas que asuman responsabilidad. Eso ya es un hecho que se responsabiliza a diario a las personas jurídicas, y la política tiene que crear leyes, tiene que hacer modificaciones legislativas al respecto, y ya está haciendo modificaciones legislativas. En ese sentido, el camino especial llevado a cabo por Alemania de considerar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas como algo ajeno al sistema jurídico, es algo que está cambiando y que se está discutiendo actualmente. De hecho, es lo que se está discutiendo actualmente en el Parlamento respecto de qué clase
de responsabilidad se le impone a nivel jurídico a las personas jurídicas. Pero, otra vez, esto no es algo nuevo. Ya la política, ya la sociedad conoce que las empresas realizan y pueden realizar lesiones al derecho, Rechtsverletzungen. Y es muy probable que esto implique o genere que la importancia de esta clase de responsabilidad en el futuro vaya en aumento. Tengo otra pregunta aquí. Voy a formularla primero en español y luego voy a formularla en alemán. La pregunta de Lucila Tuñón es: ¿qué tipo de pena correspondería aplicar a las personas, por ejemplo, por delitos contra el medio ambiente? Podría resultar difícil hablar solamente, por ejemplo, de multas, cuando detrás de una empresa hay personas jurídicas. Auf Deutsch. Welche Art von Strafen sollte auf Unternehmen angewendet werden? Zum Beispiel für Umweltverbrechen. Es könnte schwierig sein oder zu vorstellen, nur über Geldstrafen zum Beispiel zu sprechen, wenn hinter einem Unternehmen natürliche Personen stehen, die diese Verbrechen, die sehr bedeutsam sind, begehen. Also zunächst muss man sagen, dass die Strafe für Unternehmen nicht die Strafe für Individuen ersetzen soll, sondern beide Verantwortungen oder beide Strafverfahren werden parallel geführt. Das heißt, die Strafbarkeit des Unternehmens ersetzt nicht die Strafbarkeit für die Individuen, sondern tritt dazu. Und während das Individuum bestraft wird für die Verletzung der konkreten Norm zum Schutz der Umwelt, wird das Unternehmen dafür sanktioniert, dass es diese Straftat nicht verhindert hat. Es ist eine Art Unterlassensstrafbarkeit. Und auch nur, wenn es diese Straftat hätte verhindern können durch Compliance-Maßnahmen, tritt die Sanktion in Kraft. Das heißt also, die natürliche Person, die verantwortlich ist, die kann in solchen Fällen auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden, wobei das in Deutschland unüblich ist. In Deutschland dominieren die Geldstrafen, aber es ist nicht undenkbar. Und bei den Unternehmen diskutieren wir praktisch nur über Geldsanktionen. Es ist auch darüber diskutiert worden, so eine Art Publizitätsstrafe, eine Ehrenstrafe, eine Shame Sanctions einzuführen, aber aus guten Gründen hat der Gesetzgeber davon Abstand genommen. Bueno, lo primero que dijo el profesor Cubicil es que la responsabilidad o la futura o eventual responsabilidad penal de las personas jurídicas no reemplazaría la responsabilidad penal individual de las personas físicas. De hecho, a nivel procesal, esa clase de sanciones, los procedimientos por esa clase de sanciones correrían en paralelo. El proceso por la sanción individual a la persona física y el proceso por la sanción a la persona jurídica. Es algo, en definitiva, que es adicional, es la responsabilidad individual por ejemplo, ilícitos al medio ambiente que ya tenemos, más eventualmente la responsabilidad penal de las empresas. Eventualmente se pueden excluir, por ejemplo, no correspondería una sanción a la persona jurídica si se cumplen las reglas de compliance, de corporate compliance. En ese caso, obviamente no se castigaría a la persona jurídica, pero en definitiva no viene a reemplazar este nuevo modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas a la responsabilidad tradicional. Respecto de las penas, de la clase de pena en particular, lo que dijo el profesor Cubicil es que
bueno, en Alemania los delitos ambientales, en lo que se refiere a delitos ambientales cometidos por personas individuales, en principio lo que entra en consideración son penas de multa, eso es cierto, es decir, en principio no entra en consideración penas de prisión, en principio, penas de prisión efectiva para esa clase de ilícitos, como sí para delitos del derecho penal nuclear, pero esto obviamente es algo que puede cambiar. Y respecto de las personas jurídicas, obviamente la cárcel, la pena de prisión no es una alternativa, eh, sino que lo que entra en consideración es fundamentalmente la pena pecuniaria, la pena de multa, que Geldstrafe. Pero no es necesariamente la única que podría entrar en consideración incluso para personas jurídicas. En ese sentido, también se ha discutido, o se discute teóricamente la posibilidad de aplicarles otras sanciones a las personas jurídicas, por ejemplo, penas de honor, penas honoríficas que pueden afectar el honor, penas incluso infamantes, que impliquen alguna clase de humillación pública a la empresa, en los medios o lo que sea, pero el profesor Cubicil considera que por suerte el legislador ha mantenido cierta distancia respecto de esas posibilidades adicionales de castigo más allá de la pena de multa. Recibí aquí por chat otras preguntas. Vamos ahora con unas preguntas del profesor Marcelo Sanchinetti. Nuevamente empiezo con la pregunta en español y luego la traduzco al alemán. La pregunta del profesor Sanchinetti es, en los casos de responsabilidad colectiva a las asociaciones, existe un riesgo muy alto de una copunición de inocentes. Esto se refleja claramente en un pasaje bíblico que es el Génesis, y la pregunta puntual del profesor Sanchinetti es si de verdad en estos casos se va a penar al justo junto con el malvado. Mejor dicho, esta frase bíblica es, si de verdad vas a penar al justo con el malvado. Auf Deutsch, la traducción. Im Fehlen von kollektiver Verantwortung, zum Beispiel Verbänden, besteht das sehr hohe Risiko der Mitbestrafung Unschuldiger. Dies zeigt sich deutlich in der Bibel, in Genesis, ich glaube. Und die Frage in der Bibel ist, willst du wirklich die Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Das ist die Frage von Sanchinetti. Das ist eine harte Frage, eine schwierige Frage. Eine Frage übrigens, mit der sich auch im 19. Jahrhundert die ganz Großen der Strafrechtswissenschaft beschäftigt haben. Alle Strafrechtstheoretiker, die sich im 19. Jahrhundert mit dem Unternehmensstrafrecht oder der Strafbarkeit juristischer Personen beschäftigt haben, die haben sich auch die Frage vorgelegt, Feuerbach zum Beispiel, Merkel und andere, glaube ich Helschner auch, ob das nicht illegitim ist, eine juristische Person zu bestrafen, wenn man tatsächlich die dahinterstehenden Individuen hauptsächlich bestraft. Heutzutage würde man sagen, die Arbeitnehmer, die dort angestellt sind, oder die Aktionäre. Was ist meine Antwort? Ich glaube, was die Aktionäre betrifft, habe ich kein Problem. Ich halte die Aktionäre nicht für strukturell unschuldig, sie sind auch nicht schuldig, sondern für Aktionäre ist das Halten einer Position, einem Unternehmen eine Art Investment. Ja? So begreifen sie das. Und diesen Aktionären wird natürlich nicht nur der Vorteil an Gewinn zugerechnet, sondern natürlich auch jeder Nachteil. Das ist ein zivilrechtlicher Schadensersatz, aber das kann natürlich auch Geldbußen sein. Insofern würde ich die Aktionäre nicht für strukturell unschuldig sehen, sondern sie verhalten sich kapitalistisch. Und in einem kapitalistischen Konzept müssen sie eben auch damit rechnen, dass ihr Investment Nachteile hat, beziehungsweise dass der Wert des Unternehmens vorübergehend sinkt. Seitenbemerkung:
Der Gewinn von Volkswagen, dem größten deutschen Unternehmen, ist während der Ermittlungen wegen der Dieselgate oder Dieselskandale explodiert. Die hatten also keine Nachteile, aber das mag ein Sonderfall sein. Schwieriger ist es bei den Arbeitnehmern. Da tue ich mich schwer zu sagen, wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten, einen Arbeitsvertrag stellt, ist das ein Investment und das kann auch schief gehen, weil das Unternehmen bankrott geht. Tatsächlich ist es zum Glück so, dass der Gesetzgeber in Deutschland dafür Vorsorge geschaffen hat, dass die Unternehmensstrafe die Existenz oder auch die Existenz von Arbeitsplätzen nicht gefährden soll. Das ist eine pragmatische Antwort auf eine philosophisch sehr schwierige Frage. Ok. Lo primero que mencionó el profesor Cubicil es que es una pregunta a nivel filosófico muy compleja. Y bueno, y concluyó la respuesta señalando que el legislador quiere ofrecer una respuesta pragmática a esta pregunta tan compleja a nivel filosófico. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta del legislador alemán. Pero lo que menciona el profesor Cubicil es que ya en los principales penalistas del siglo XIX, los clásicos como Feuerbach o Hugo Helschnas, por ejemplo, ya plantearon esta pregunta. Plantearon la pregunta de si no sería ilegítima una clase de responsabilidad de este estilo, una clase de responsabilidad colectiva por la asociación, cuando quienes forman parte de las asociaciones no necesariamente o no todos son culpables, sino que puede haber inocentes. Y eso, por supuesto, es una pregunta que a nivel filosófico es muy, muy compleja. Pero para ofrecer una respuesta, al menos provisional, hay que preguntarse, bueno, ¿quiénes serían los culpables y quiénes serían los inocentes en este marco de responsabilidad colectiva? Entonces, lo primero que se pregunta el profesor Cubicil es, bueno, los accionistas, ¿son los accionistas de la empresa que va a ser eventualmente castigada inocentes? Bueno, el profesor Cubicil dice que en principio no son estructuralmente inocentes, al menos en términos capitalistas. Por una cuestión ya de principios de justicia y de principios del derecho civil, los accionistas, bueno, participan de las ganancias y también participan de las pérdidas. En el caso de una sanción a una persona jurídica, por ejemplo, con una pena de multa, bueno, serían también una participación en esas pérdidas. Y menciona como ejemplo el caso de Volkswagen y el escándalo del diésel que se produjo en Alemania hace unos años, y señaló que, bueno, ¿qué pasó con los accionistas de Volkswagen en esa época en la que se realizó toda una investigación respecto de posibles hechos ilícitos cometidos por funcionarios, por empleados o por la empresa como colectivo en general? Y lo que señala el profesor Cubicil es que las ganancias aumentaron, de hecho. Entonces, es difícil señalar que sean, o afirmar que sean, al menos como algo estructural, inocentes los accionistas. Mucho más difícil es el caso de los trabajadores. Y especialmente, ¿qué pasaría con los trabajadores si, en virtud de la responsabilidad penal que se le aplicaría a una persona jurídica, por ejemplo, una pena de multa muy alta, o incluso una disolución de la persona jurídica en casos extremos, si el régimen jurídico lo permite? Bueno, ¿qué es lo que pasaría con los trabajadores? Los trabajadores no serían inocentes que se ven castigados en virtud de esta responsabilidad colectiva a la asociación. Y bueno, acá nuevamente señala el profesor Cubicil que es una pregunta en términos teóricos, en términos filosóficos, muy compleja, pero que, bueno, por suerte el legislador alemán está tomando precauciones especiales y se está preocupando
porque en el proceso de sanción y en la sanción efectiva de la persona jurídica no peligren los puestos de trabajo de la empresa. Y es una respuesta pragmática al gran problema filosófico de, bueno, ¿qué es lo que pasa con esas personas que serían inocentes en el marco de la punición? Sí, profesor. Das Bundesverfassungsgericht, das deutsche Verfassungsgericht, hat vor einigen Jahren mal die gleichgelagerte Frage beantworten müssen, und zwar im Bereich der natürlichen Personen. Da stellt sich die Frage noch einer viel größeren ethischen Dringlichkeit. Kann eine Gefängnisstrafe verfassungswidrig sein, wenn sie die Mutter von 3 Kindern betrifft und die Kinder gewissermaßen dann ohne, wenn der Vater nicht mehr lebt, mitbestraft werden, weil sie entweder in ein Waisenhaus müssten oder mit ins Gefängnis. Und und die Frage ist deswegen philosophisch oder ethisch schwieriger zu beantworten, weil sich die Kinder ja die Verbundenheit mit der Mutter nicht ausgesucht haben, anders als beispielsweise der Aktionär mit dem Unternehmen und auch der Arbeitnehmer mit dem Unternehmen, sondern es ist eine natürliche Verbundenheit. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das sei nicht verfassungswidrig. Man dürfe auch die Mutter bestrafen. Ein richtiges Argument, warum das verfassungskonform ist, hat das Bundesverfassungsgericht nicht geliefert. Aber ich habe diese Entscheidung so gelesen, als würde das Übel, was den Kindern widerfährt, nicht dem strafenden Staat zugerechnet, sondern der Mutter, ja, die für den Akt der Bestrafung ursächlich geworden ist. Und der Staat reagiert gewissermaßen nur darauf, sodass quasi die ethische Verantwortung für die Nachteile, die die Kinder erfahren, vom Staat wegverlagert werden auf die Mutter, die den Staat dazu bringt, zu strafen. So habe ich diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts interpretiert. Das Bundesverfassungsgericht hat diese weitreichende philosophische Frage in der Tiefe gar nicht beantworten wollen. Y agrega el profesor Cubicil un detalle muy importante, y es que esta cuestión de la responsabilidad, o mejor dicho, los efectos de que la pena puede tener en inocentes, no solo es aplicable a casos de empresas o de asociaciones, sino también en casos de penas a personas naturales, a seres humanos. Y de hecho, hace un año el Tribunal Constitucional Federal Alemán tuvo que resolver un caso en el marco de la responsabilidad penal de una persona natural, y tuvo que resolver este problema tan profundo a nivel ético y jurídico respecto de, bueno, cuáles son los efectos o cómo afecta la pena a inocentes, aunque no sea a esa misma persona, sino a inocentes a los que, respecto a los que tiene efectos la pena. Por ejemplo, la madre de 3 hijos. Era la madre de 3 niños que recibió una pena de prisión y el padre no vivía ya con los hijos. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de enviar a prisión a la madre? Bueno, que los niños iban a ser separados de la madre y eventualmente iban a tener que entrar al sistema, por ejemplo, de orfanatos del Estado. Entonces uno podría preguntarse, bueno, la madre cometió un hecho ilícito, la madre va a ser penada, pero ¿no se estaría también castigando a los inocentes como efecto secundario, en este caso a los niños? Y en este caso es todavía más fuerte o más evidente el problema, en el sentido de que en el caso de las personas jurídicas uno podría decir que los accionistas e incluso los trabajadores buscan una relación con la persona jurídica, con el fin de eventualmente, bueno, beneficiarse o ganarse la vida, lo que sea. En cambio, con los niños y su madre, la vinculación es natural, es la vinculación que tienen ya desde un principio las personas pequeñas, de poca edad, con sus padres. ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional Federal Alemán? Bueno, que eso no es inconstitucional. Que castigar a la madre en estos casos no es algo inconstitucional, y que la pena en estos casos no es inconstitucional.
¿Por qué? ¿Qué fundamentos dio? No dio fundamentos. El Tribunal Constitucional no ofreció una respuesta a esta pregunta tan profunda en términos filosóficos, pero el profesor Cubicil lo entiende como una cuestión de imputación, ¿no? De a quién hay que imputarle esos eventuales daños, ese eventual dolor que produce la pena, si al Estado que castiga o a quien cometió el delito, y en este caso es a quien cometió el delito. Entonces no es que el Estado em, realiza un acto ilícito al punir inocentes, sino que eso se le atribuye a la propia persona que cometió el delito originalmente. La respuesta que dio el profesor Cubicil. Bueno, tengo aquí otra pregunta, una pregunta en este caso de Marcelo Lerman. Ein bekannt von Cubicil. La pregunta en español es, ¿cómo le parece que tendría que ser un programa de compliance para que pueda afirmarse la inexistencia de culpabilidad por parte de la persona jurídica? Auf Deutsch. Wie müsste Ihrer Meinung nach ein Compliance-Programm, eine Compliance-Regelung ja, beschaffen sein, die Nichtverantwortlichkeit der juristischen Person zu bejahen? Wie wäre das? Fangen wir mal so an. Ähnlich wie viele Kollegen aus Argentinien arbeite ich hin und wieder als Strafverteidiger. Und in den Fällen, die ich vor Augen habe, gab es eine Unternehmensstraftat nicht deswegen, weil das Compliance-Programm unzureichend war, sondern weil es am Compliance-Programm komplett gefehlt hat. Also zunächst mal das Allerwichtigste ist, dass es überhaupt einmal ein solches Programm gibt. Wenn man das versucht, jetzt in juristische Termini zu formulieren, wie ein System geschaffen sein sollte, dann würde ich sagen, dass das so sein sollte, dass die durchschnittlichen Anforderungen, die an ein Unternehmen dieser Größe gestellt werden, erfüllt werden, um zurechenbare Risiken, die typischerweise aus seiner Rechtssphäre herausgetragen werden, unterbunden werden. Das ist also quasi wie ein Fahrlässigkeitsmaßstab bei dem Individuum. So wie das Individuum einen durchschnittlichen Sorgfaltsmaßstab einhalten muss, auf seine typische Risikosphäre bezogen, nicht auf irgendjemand, also auf seine typische Risikosphäre, die typische Risiken abwendet. Das heißt, die juristische Person kann nicht haften für irgendwelche exzeptionellen Risiken, die sie nicht vorhersehen konnte und gegen das kein Compliance-System der Welt ausreicht, aber es muss sich gegen vorhersehbare, typische Risiken wappnen, vorbereiten, die aus ihrer Rechtssphäre herausstrahlen können. Also es muss halt den Rechtskreis, den es eröffnet, sauber halten, in Ordnung halten, so organisieren, dass aus seiner Rechtssphäre keine typischen Gefahren ausgestatten. Und wenn dann ein Rotten Apple eine Exzesstat begeht, dann würde ich die Zurechnung unterbrechen. Das will der deutsche Gesetzgeber aber nicht. Der will keine Exzesstaten entschuldigen, sondern der möchte, dass die Unternehmen auch für Exzesstaten haften. Das halte ich für strafrechtsdogmatisch kaum begründbar. Ja,
Bueno, lo primero que dice el profesor Cubicil es que él conoce la situación en Latinoamérica por los colegas que le cuentan qué es lo que está pasando, y los casos que él conoce de Latinoamérica son casos en los que la persona jurídica responde o debe responder, no porque haya fallado el programa de compliance, porque no se haya cumplido con el programa de compliance, sino que lo que está pasando actualmente... Leandro, Entschuldigung, das Ja, ist ja. im deutschen Unternehmen genauso. Ich sprach nicht über südamerikanische Unternehmen. Also die deutschen Unternehmen, die ich kenne, die hatten einfach kein Okay. Compliance-System. Es war kein südamerikanisches Problem. Claro, alles klar. Danke sehr, profesor. Sí, que esto no solo pasa en Sudamérica, sino que también lo que pasa en las empresas alemanas, y es que no se cumple el programa de compliance, o que no se cumple un determinado programa de compliance, sino que no hay programa de compliance. Ese es el primer problema. Si ya no existe un programa de compliance, bueno, esa es una razón para que responda. Entonces, lo primero que hay que tratar es que exista un programa de compliance. Y la pregunta siguiente es, bueno, ¿cuáles serían los requisitos que debería tener, ¿no?, idealmente, requisitos jurídicos, un programa de compliance para excluir la responsabilidad penal de la persona jurídica? Y respecto a esta cuestión, la primera respuesta que hay que dar es que los estándares, sí, los requisitos, tienen que ser requisitos medios, estándares de cuidado de la empresa media, similares a los que se aplican en la imprudencia en el caso de las personas naturales, así como a las personas naturales no se les pide que cumplan con deberes de cuidado extraordinarios, sino que se les piden que mantengan su esfera jurídica dentro del riesgo permitido, del riesgo medio estándar en una sociedad. Bueno, lo mismo se les tiene que pedir a las empresas que según su magnitud, según qué tan importantes sean, que tanto, bueno, que tanto dinero tengan, que tantos empleados tengan, etcétera, bueno, dentro de ese marco, de esa clase de empresa, cuáles son los riesgos medios que tiene que asumir y los deberes medios que tiene que cumplir esa empresa. Entonces tienen que ser un sistema de compliance que permita cuidar, mantener limpios los riesgos a la empresa de los riesgos previsibles, no de los riesgos excepcionales o imprevisibles. Es decir, que de la esfera jurídica de la empresa se controlen esos riesgos que están dentro de lo previsible. Si hay una rotten apple, digamos, una persona física que comete hechos ilícitos extraordinarios dentro de la empresa, es decir, que ya superan lo que razonablemente se podría haber previsto, bueno, en esos casos no debería responder la persona jurídica. Si es algo extraordinario, imprevisible, se corta la relación de imputación. Pero esto no es algo esto no le ha importado demasiado al legislador alemán, en el sentido de que quiere que respondan las personas jurídicas, incluso por los excesos cometidos por el personal. Es decir, que quiere que responda la persona jurídica incluso en estos casos. Y el profesor Cubicil considera que esto no es justificable, no es de ningún modo fundamentable. Tenemos unas preguntas más, unas cuantas preguntas más. Aquí tenemos otra pregunta del profesor Sanchinetti. Nuevamente, primero en alemán, primero en español, después en alemán. La pregunta es, ¿pero no existe el riesgo de que los gobiernos persigan a las empresas opuestas a la ideología del gobierno o a las que hayan contribuido a la campaña electoral para el otro candidato? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta la hacemos después. Auf Deutsch. Aber
besteht nicht die Gefahr oder das Risiko, dass Regierungen Unternehmen verfolgen, die sich gegen die, man kann sagen, Ideologie der Regierung stellen, oder solche Unternehmen, die zum Wahlkampf für die anderen Kandidaten oder die anderen politische Partei beigetragen haben. Besteht das Risiko? Ist das gefährlich? Eine schwierige Frage wieder. Ich würde sie so beantworten, dass dieses Problem immer existiert. Man kann sowohl das Strafrecht gegen natürliche Personen als auch das Strafrecht gegen juristische Personen politisieren. Generell ist es in Deutschland so, dass seit ungefähr 20 Jahren die Unternehmen weniger sich in ideologische oder politische Kämpfe bewegen. Sie sind kapitalistisch in ihrer reinsten Form, relativ unideologisch. Wenn sie politischen Einfluss nehmen, dann nicht in der Öffentlichkeit, sondern anders. Deswegen ist es jedenfalls in Deutschland so, dass Unternehmen nicht offen und sichtbar in politische Kämpfe hereingezogen werden. Das ist das eine. Aber das Risiko besteht. Zurzeit würde ich sagen, besteht es in Deutschland eher in Bezug auf natürliche Personen. Zum Glück, muss man sagen, haben wir eine Staatsanwaltschaft in Deutschland, die zwar organisatorisch mit den Ministern, den Innenministern und Justizministern verbunden ist, aber sich eine sehr große institutionelle Unabhängigkeit bewahrt hat. Und insofern ist das kein tatsächliches Problem, was ich sehe. Und wenn wir dieses Problem bekämen in Deutschland, weil die politische Kultur sinkt, dann hätten wir noch ganz andere Probleme. Dann würde sich das wahrscheinlich eigentlich eher richten, eine politisierte Justiz gegen natürliche Personen. Ein größeres Problem, vielleicht ist das, was Herr Sanchinetti meint, ist, dass es natürlich vor Wahlkämpfen populär sein kann, gegen juristische Personen, gegen Unternehmen sehr hohe Bußgelder zu verhängen, ja, weil das gegenüber den Wählern sehr gut aussieht. Das ist das größere Problem. Da geht es dann nicht um politische Haltungen des Unternehmens, sondern um Straftaten. Und die werden geahndet, aber vielleicht vor einer Wahl stärker als nach einer Wahl. Das haben wir jetzt schon, das Problem. Das kann man beobachten. Leandro, wir hören dich nicht. Jetzt? Sie mich hören? Okay. Ja, ein technischer Fehler. Bueno, la pregunta nuevamente es muy difícil de responder y tiene principalmente tres aristas la pregunta del profesor Sanchinetti. En primer lugar, este riesgo, este peligro de que el derecho penal sea utilizado con fines políticos existe siempre. No es un peligro nuevo
y que valga únicamente para las personas jurídicas, sino que existe también este riesgo con el derecho penal tradicional de las personas naturales. Es el riesgo de politización. Y en Alemania, a nivel fáctico, no existe un riesgo así por el hecho de que las empresas son más bien capitalistas puros. Es decir, no se meten en cuestiones políticas, en financiamiento de partidos políticos, sino que les interesa obtener beneficio para ellas sin meterse en esas cuestiones políticas. Esa como primera cuestión. Como segunda cuestión, pero si existiese ese peligro de politización, por suerte, al menos en Alemania, la fiscalía actúa de un modo bastante autónomo, bastante independiente. Si bien depende a nivel organizativo del Ministerio de Justicia, cumple un rol de forma independiente. Entonces, si hubiese algún problema, la fiscalía estaría ahí para tomar medidas apropiadas. Pero el profesor Kubisil no ve algo diferente a lo que pasa con las personas naturales. Con las personas naturales también se politiza el derecho penal y no es un problema especial de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo que sí es un problema, y esto es como tercera cuestión, lo que sí es un verdadero problema muy importante respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es cómo se politiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas en sí en el marco de una lucha electoral. Cuando varios partidos políticos quieren llegar al poder. Y algunos partidos políticos lo que están de hecho haciendo actualmente en Alemania es anunciando que quieren quieren castigar de forma cada vez más fuerte a las personas jurídicas, de forma desproporcionada. ¿Por qué? Porque eso es popular, eso gana votos, entonces, bueno, algunos partidos realizan esas manifestaciones populistas y quizá en el futuro las implementen. Y eso sí es un problema porque obviamente se daría lugar a castigos desproporcionados a las personas jurídicas en virtud de motivos políticos. Esas son las respuestas del profesor Kubisil. Tengo dos preguntas más que creo que son las últimas. Es gibt zwei andere Fragen. Una también del profesor Sanchinetti y cerramos con una de Nicolás Tauber. Empecemos con el profesor Sanchinetti. En español primero. Nuevamente respecto del caso de los niños con la pena de la madre. Los niños pueden vivir con la pena de la madre como si fuese una desgracia. Nadie les haría un reproche ético-social por la pena recibida por la madre. Pero eso no sería así con las asociaciones. A las personas inocentes en el marco de la responsabilidad penal de las asociaciones, la sociedad sí les haría ese reproche ético-social. Auf Deutsch, das ist eine schwierige Frage zu formulieren auf Deutsch, aber ich will versuchen. Ich werde versuchen. Bei, bei den Kindern Ihres Beispiels, ja, die Kinder können die Strafe der Mutter als Zufall zum Beispiel oder als Schande empfinden. Und niemand, keine Person würde die Kinder ethisch-sozial Vorwürfe machen. Keine Tadel zum Beispiel gegen die Kinder. Und wegen der Straftat, die Mutter in der Vergangenheit begangen hat. Aber das wäre bei Unternehmen oder Vereinen nicht der Fall. Der Gesellschaft macht in der Tat diese Vorwürfe gegen diese Unschuldigen.
Also ich würde so sagen, ich glaube, dass auch unsere Gesellschaft bei einem Mitarbeiter eines Unternehmens Rollen differenziert. Und ähnlich wie bei den Kindern, dass den Reputationsverlust oder das Strafübel nicht den Kindern zurechnet, sondern nur der Mutter. Und das faktische Strafübel trifft die Kinder wie ein Zufall. Und ich glaube, dass es letztendlich bei einem normalen Unternehmen oder einem größeren Unternehmen ebenso sein wird. Bestraft wird die Siemens AG oder die Volkswagen AG, und es trifft auch Mitarbeiter, vielleicht finanziell, weil es keine Lohnerhöhung gibt, aber dass die Gesellschaft gewissermaßen diesen Tadel auch allen Mitarbeitern zurechnet und sie quasi stigmatisiert und trifft, das kann ich mir bei einem normalen Unternehmen nicht vorstellen. Das mag anders sein bei kleinen Idealvereinen, ja, die kein kapitalistischem Prinzip des Nehmen und Gebens, des Wirtschaftens verfolgen, sondern wo es Vereine gibt, die sich um ein ideelles Ziel bilden, ja, die sich quasi ideologisch verbinden. Eine Partei oder ein kultureller Verein. Und wenn dieser kulturelle Verein, eine Sekte zum Beispiel, eine davon eine Straftat begeht, man rechnet das dann diesem kulturellen Verein zu, dann mag das dazu führen, dass das dann allen diesen Mitgliedern zugerechnet wird. De facto, sie stigmatisiert werden. Aber ich glaube, in Wirtschaftssystemen, jedenfalls in unseren kapitalistisch strukturierten Gesellschaften, glaube ich, gibt es da eine Rollendifferenzierung. Dankeschön. El profesor Cubicil cree que nuestra sociedad, de hecho, diferencia en los roles también en el caso de la responsabilidad penal de las empresas. Es decir, no solo diferencia los roles en el caso de la madre, es decir, le realiza el reproche a la madre, pero no les realiza el reproche a los niños. Y lo mismo sucede de facto en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se le hace el reproche a Siemens, se le hace el reproche a Volkswagen, pero no se le hace un reproche moral, y la sociedad de hecho no le hace un reproche moral al trabajador de Siemens o al trabajador de Volkswagen. Obviamente sí, eventualmente se le puede causar un mal derivado de la sanción a la persona jurídica a esa persona natural. Por ejemplo, un trabajador de esas empresas no recibirá un aumento de sueldo porque ese dinero va a parar al pago de la multa de la empresa. Pero una cosa distinta es la censura, el reproche ético-social. Y el profesor Cubicil cree que, de hecho, al menos en sociedades típicamente capitalistas, sociedades grandes, empresas grandes, esa distinción de roles sucede y nadie reprocharía a las personas, a los trabajadores inocentes. Sí se les generaría quizá en algunos casos indirectamente una pérdida de derechos, por así decirlo. Pero sí reconoce el profesor Cubicil que esto puede llegar a ser problemático en casos ideales, hipotéticos, ya no de empresas típicamente capitalistas, empresas grandes como Siemens o Volkswagen, sino de empresas pequeñas, empresas vinculadas a un fin noble, por ejemplo, o vinculadas a una determinada ideología política, y que, bueno, si una empresa de esta clase comete como asociación un hecho punible, y probablemente los trabajadores también reciban un reproche ético-social, por más que el delito haya sido cometido por la empresa. Y esto sí puede llegar a ser problemático. Pero el profesor Cubicil cree que esto no es algo que pase de hecho en los casos más relevantes en la discusión, al menos actualmente, que son los casos de las grandes empresas. Bueno, hemos llegado a la última pregunta, creo, a menos que aparezca alguna otra
en el chat. Pero bueno, tomémosla como última, al menos provisoriamente. Primero, nuevamente en español. Esta pregunta no es sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino de los gerentes, directores, accionistas. La pregunta al profesor Cuisil es si conoce precedentes judiciales donde se haya responsabilizado a gerentes, directores, accionistas de personas jurídicas por la comisión de delitos contra los trabajadores. Nicolás está pensando en trabajadores víctimas de delitos, por ejemplo, de lesa humanidad por instigación, complicidad o autoría realizada por gerentes, directores o accionistas. Es una pregunta interesante. Auf Deutsch. Im Prinzip, dies wäre die letzte Frage. Es ist eine sehr interessante Frage, vielleicht ein bisschen auch schwierig zu formulieren und zu beantworten. Es hat vielleicht ein bisschen zu tun mit Völkerstrafrecht und internationale Straftat. Okay, ich versuche die Frage zu formulieren. Diese Frage, es geht nicht um die Verantwortung oder Haftung von juristischen Personen oder Unternehmen, sondern von deren Geschäftsführer, Vorständen oder ja, Aktionären. Und die Frage wäre, kennen Sie ja, Rechtsprechung oder Fälle, in denen Manager, Vorstände oder Aktionäre von Unternehmen für die Begehung von Straftaten gegen ihre Mitarbeiter strafbar gemacht wurden. Der Fall wäre, ich denke, Arbeitnehmer, die Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit beziehungsweise Genozid und andere Core Crimes sind, die durch Anstiftung mit Täterschaft oder ja, andere Formen von Teilnahme von Manager oder Vorstände oder Aktionäre begangen wurden. Das war vielleicht ein bisschen nicht so klar, aber ja. In der Gegenwart gibt es keine gerichtlichen Fälle dazu. In der Vergangenheit, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es einen berühmten Fall vor dem Internationalen Militärgerichtshof, der Sieger der Alliierten in Nürnberg. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist nämlich nicht nur die überlebende politische Elite Deutschlands angeklagt worden, sondern in einem Prozess auch Manager von Unternehmen. Und der Vorwurf war, dass sie sich an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt haben. Das war gewissermaßen der Startschuss eines ja, internationalen Unternehmensstrafrechts, wenn man so will. Oder jedenfalls eine Verantwortlichkeit von Managern und Unternehmen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Seitdem, seit 70 Jahren, ist dann nicht mehr viel passiert. Es gibt eine Verurteilung von einem internationalen Gericht. Es ist ein sehr kleines internationales Gericht, das zuständig ist für bestimmte Menschenrechtsverletzungen im Libanon. Und in dieses kleine Gericht, es ist ein UN-Gericht, aber es ist ein kleines Gericht, da hat dieser internationale Gerichtshof für den Libanon die Strafbarkeit juristischer Personen bejaht.
Also das wurde eine juristische Person für die Straftaten ihrer Mitarbeiter zusätzlich sanktioniert. Das römische Statut, das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, hat meines Wissens die Frage, ob es eine Corporate Criminal Liability im internationalen Recht gibt, offen gelassen. Aber nach herrschender Meinung ist es wohl nicht möglich. Im nationalen deutschen Recht hat es im letzten Jahr den Versuch gegeben, einer Menschenrechtsorganisation ein deutsches Unternehmen zu verklagen oder anzuzeigen, weil bestimmte Waffenteile, Raketenteile nach Saudi-Arabien verkauft worden sind und die sind wohl im Krieg im Jemen eingesetzt worden. Die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Deutschland, die existiert, aber es gibt noch kein Gerichtsverfahren dazu. Aber der letzte Punkt dazu ist, es gibt mittlerweile auf der ganzen Welt eine so breite Tendenz zur Etablierung einer Strafbarkeit von juristischen Personen, dass ich davon überzeugt bin, dass das auf der internationalen Ebene im Völkerrecht auch bald ankommen wird. Und zwar auch als anerkanntes Recht. Das ist zurzeit noch im Fluss, also streitig oder in der Entwicklung. Dankeschön, Herr Kovisil. Bueno, hoy en día en Alemania no hay casos judiciales exactamente así, con exactamente esa configuración, pero bueno, está la sentencia ya histórica del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, en la que no solamente, bueno, en ese tribunal no solamente se juzgaron a los líderes políticos de la Alemania nacional socialista, si bien eso es lo más conocido, sino que también se juzgó a una empresa por los hechos cometidos en el marco de los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en la Alemania del nacionalsocialismo. Entonces, bueno, si uno quiere casos, si uno quiere jurisprudencia, lo primero que hay que mirar es, bueno, qué es lo que resolvió en ese momento el Tribunal Militar Internacional, la primera gran sentencia. Desde ese momento, estamos hablando de la posguerra, es decir, de la década del 40 del siglo pasado, no ha pasado demasiado. No hubo grandes avances en la responsabilidad de las empresas o de los no necesariamente de la empresa, sino de los miembros de los directorios o accionistas de empresas por crímenes de lesa humanidad cometidos contra los propios trabajadores. Pero un tribunal muy pequeño de las Naciones Unidas, que tiene una jurisdicción también muy acotada, que es el Tribunal Especial para Líbano, hace unos años afirmó que al menos en el marco de su competencia limitada, una persona jurídica había cometido crímenes de esta clase contra los trabajadores. Entonces, bueno, otro fallo para estudiar es ese, ¿no? Es este fallo del Tribunal Especial para el Líbano de las Naciones Unidas. Pero nuevamente, este tribunal es un tribunal muy pequeño, con una jurisdicción muy limitada. Entonces la pregunta es, ¿qué dice el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional en La Haya, que es, digamos, el modelo más importante en la actualidad de responsabilidad penal por core crimes, por crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra? Entonces, bueno, la pregunta es, el Estatuto de Roma
la Corte Penal Internacional, estableció una corporate criminal liability o no? Bueno, la Corte Penal Internacional, el tribunal, en principio, al menos por ahora, dejó abierta la pregunta. La opinión dominante o la opinión mainstream entre los expertos en derecho penal internacional sería, aquí, Mijael, corrígeme si entendí bien esto, es que no es posible en principios, en el marco del Estatuto de Roma, es nicht möglich, in diesem System eine corporate criminal liability. Okay. Sí, En principio no sería ejemplo, posible. La opinión estándar es que en principio eso no es posible. Por ejemplo, que ambos dicen no es posible. Alles klar, danke. Sí, en principio la opinión mayoritaria dice que no es posible. Entonces, bueno, eso nos obliga en principio a volver a los derechos nacionales. A ver, bueno, cómo es el desarrollo de esta jurisprudencia por crímenes internacionales en el marco de los sistemas jurídicos locales, no de los tribunales internacionales. Y bueno, en Alemania no hay sentencias al respecto. Lo que sí hubo hace un tiempo, hace unos meses, es un proceso, al menos que tuvo lugar en el marco de la Fiscalía, contra una empresa por la venta de armas a Arabia Saudita, armas que se utilizaron o se iban a utilizar en la guerra civil de Siria. Pero hasta donde tenemos conocimiento, no se produjo un caso judicial y no hubo una sentencia al respecto. Pero sí se discutió y comenzó al menos un proceso en el marco de la Fiscalía respecto de esta cuestión. Y finalmente, bueno, pero ¿qué nos queda de todo esto, ¿no? Del Tribunal Militar de Nuremberg, luego el Tribunal de Líbano, la Corte Penal Internacional, los tribunales nacionales? Bueno, fundamentalmente que hay una gran tendencia, ¿no? Y esto se puede ver no solo en estos casos de crímenes internacionales, sino de cualquier delito, hay una gran tendencia en el mundo a o ampliar o establecer la responsabilidad penal de las empresas. A nivel fáctico es así, y esta conferencia es una muestra de esto, ¿no? De la tendencia a ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La cuestión de si esto además se va a poder trasladar o se puede trasladar al derecho internacional, no solo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los sistemas de derecho penal nacionales, sino también el derecho penal internacional. Hoy en día es discutible, hoy en día se discute, pero es una cuestión que está abierta y que, bueno, así como hoy en día se discute la posibilidad de ampliar esta responsabilidad en los sistemas nacionales, también se discute y se va a discutir seguramente en el futuro esta posibilidad respecto del derecho penal internacional, ¿no? En el marco internacional de los tribunales internacionales, etc. Creo que no hay más preguntas. Reviso rápidamente una última revisión rápida en busca de preguntas y si no, cerramos. No hay más preguntas. Podemos dar por concluido después de 1 hora y media la sesión. Profesor Cubicil, muchísimas gracias por la exposición en nombre de la Universidad Torcuato Di Tella. Le agradecemos mucho por el tiempo, especialmente por el horario. En Alemania ahora es de noche, uno está agotado por la jornada laboral y usted se tomó el tiempo de todos modos de charlar con nosotros. Le agradecemos mucho por su presencia. De nada, gracias por su invitación. Mucha suerte a todos. Saludos cordiales a Argentina y hasta luego und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Cubicil. Dankeschön.